Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El viento se alzó en la vasta llanura de Uz, trayendo consigo murmullos de angustia y oración. Job, un hombre recto y temeroso de Dios, se hallaba sentado en la ceniza de su desolación, su corazón lleno de preguntas ante la sequía de respuestas. Había perdido sus ganados, su salud y, lo más doloroso, a sus hijos. La tristeza lo envolvía como una sombra, y su fe parecía una lámpara titilante, a punto de extinguirse en medio de su sufrimiento. 3 amigos llegaron a compartir su dolor, Elifaz, Bildad y Sofar. Se sentaron en silencio, asombrados por la calamidad que había caído sobre él. Pasaron 7 días y 7 noches sin pronunciar palabra, pues veían que su aflicción era grande, y en el silencio, Job anhelaba respuesta. Pero el eco de su sufrimiento resonaba aún más fuerte que el silencio. Finalmente, Job rompió su silencio, su voz temblorosa resonaba como un lamento: ¿por qué me nací? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Job 3:11. Su angustia era profunda, y en su desesperación, clamaba al cielo. En su corazón, Job buscaba a Dios, el único que podría darle sentido a su sufrimiento, la única esperanza en su oscura noche. Los amigos, sin embargo, comenzaron a interrogarlo. ¿Acaso no es el mal el resultado del pecado? ¿Dónde está tu fe, Job?, le dijeron. Pero Job, con la nobleza de su espíritu, respondía: aunque él me mate, en él esperaré. Job 1:15. En medio de la confusión, Job optaba por aferrarse a su integridad. Sabía que la verdad de Dios no podía ser medida por sus circunstancias. Los días se tornaban en semanas, y las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Acaso había hecho algo que mereciera tal sufrimiento? Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás en este momento de dolor? Mi corazón clama, pero el cielo está en silencio, gritó en su interior, sintiendo la soledad del juicio divino. En la noche, mientras el cielo se pintaba de estrellas, Job tuvo un sueño, un susurro de esperanza en medio de la tormenta. Una voz le decía: Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Job 38:4. Esta verdad se inmería en su corazón, recordándole que la creación misma obedecía a un plan mayor. Surgía así un dilema en la mente de Job: podía continuar su amargo lamento o aferrarse a la idea de que, aunque no entendiera, Dios tenía un propósito para cada lágrima. ¿Acaso es mi dolor un sacrificio que deba ofrecer?, reflexionó, comenzando a vislumbrar que el sufrimiento podría tener un papel en el gran arco del Redentor. Y él levantará la cabeza de los rectos, escuchó resonar en su corazón, y esta declaración lo llenó de un nuevo coraje. Sentía la suave brisa de la promesa celestial que le decía que no estaba solo. Las palabras de su fe comenzaron a surgir en su espíritu, recordándole que aunque el camino sea tortuoso, la fidelidad de Dios nunca falla. Mientras Job se gritaba a sí mismo que debía seguir adelante, su fe se revitalizaba como un manantial en el desierto. Sin embargo, en las sombras de su alma, una revelación mayor despertaba, una que implicaba cada lágrima derramada y cada duda atravesada. Era la esencia de una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Mientras la oscuridad de la noche se desvanecía, Job supo que su historia estaba lejos de terminar. Siguió buscando al Dios que parecía distante, pero en cada clamor sentía la promesa de un desenlace glorioso. Pero lo que él no sabía era que este sufrimiento sería la piedra angular de su testimonio para generaciones venideras. A medida que los días continuaban deslizándose en la penumbra de su dolor, Job se sumía más en sus pensamientos. La ceniza en la que se sentaba parecía absorber su lucha interna, y su corazón anhelaba un rayo de luz que disipara las sombras que lo rodeaban. Mirando al horizonte, preguntaba sin cesar: ¿hasta cuándo, oh Dios, esconderás tu rostro de mí? Salmos 13:1. La aridez de su alma se manifestaba en cada palabra, y el aire se sentía tenso con la incertidumbre de su situación. En su aflicción, recordó los tiempos en que su vida era próspera y llena de alegría. La risa de sus hijos aún resonaba en su mente. Entonces, ese eco se tornó en un lamento que atravesaba la noche, desgarrador y profundo. Recuerda mi vida, oh Dios, clamaba, no dejes que mi sufrimiento caiga en el olvido. Salmos 88:5. Elifaz, sintiéndose compelido a actuar, decidió interceder, y con una mirada seria y llena de preocupación, comenzó a hablar: Job, recuerda que aquellos que son inocentes nunca perecen, la destrucción viene sobre quienes hacen el mal. Job 4:7. Sin embargo, Job, en su quebranto, sintió ese consejo como un puñal. No me consuela tu juicio, Elifaz, pues mi corazón sabe que no hay culpa en mí, y estoy agotado en esta lucha sin sentido, dijo con desgarro en su voz. Las palabras del amigo,
en lugar de consolar, parecían cavar más profundo en su herida. A medida que las horas pasaban, Job sentía que su sufrimiento se convertía en un estruendo en los cielos. Mirando a sus amigos, sentía que sus palabras eran solo ecos de la ignorancia humana ante la sabiduría divina. ¿Cómo pueden juzgarme sin conocer mi corazón? ¿Acaso no es Dios quien ordena mis días? Job 14, 5, preguntó, su voz resonando con una mezcla de frustración y clamor profundo. Sin embargo, la noche trajo consigo una paz inesperada. Mientras se sentía más acorralado por su pena, un destello de entendimiento comenzó a surgir. El propósito de Dios es más amplio que mis sufrimientos, murmuró para sí mismo, las palabras comenzando a tomar forma en su alma herida. Un sentido de grandeza y misterio envolvió su ser. Quizá todo esto que padezco no sea solo por mí, sino por algo más vasto y eterno. Los cielos, oscuros y llenos de estrellas, parecían susurrarle secretos antiguos. Una lección a los míos, un testimonio para las generaciones, tal vez, reflexionó, aferrándose a esa esperanza. Imaginaba a su descendencia, oyendo de su fe inquebrantable incluso en medio de la tribulación. En eso, el pensamiento de un Redentor levantó su corazón, y pudo sentir que había más en juego de lo que sus ojos podían percibir. Días de desesperación se convirtieron en noches de revelación. Que si mi dolor es el paso hacia una gloria que no puedo ver, resonó en su espíritu, como si sus pensamientos ascendieran al trono de Dios. Su fe empezó a transformarse, convirtiéndose en un pilar más fuerte. Él sabe mi camino, y cuando me haya probado, saldré como oro. Job 11 y 10, proclamó con renovada certeza. Así, mientras su batalla interna y externa continuaba, Job sintió que una elección trascendental se estaba formando. La decisión de confiar, de seguir esperando en aquel que lo había creado, se tornaba más clara y poderosa. Pero, justo en el punto más alto de su lucha, una sombra se cernía sobre él, y un susurro pareció resonar en la oscuridad. Tu historia apenas comienza, Job, y el cielo observa con anhelo. ¿Estás listo para ser el instrumento de la mayor revelación de gloria que el mundo jamás haya visto? Las palabras lo envolvieron, y, en su corazón, la llama de un propósito divino comenzó a arder más fuerte. A la mañana siguiente, el sol asomó tímido entre las nubes, su luz dorada insuflando un nuevo aliento a la naturaleza adormecida. Job, todavía envuelto en su manto de dolor, se sintió atraído por el cálido resplandor. La perspectiva del nuevo día le trajo un ímpetu renovado, un rayo de esperanza que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. ¿Acaso no es la luz de Dios la que ilumina incluso las horas más sombrías? Pensaba, sintiéndose menor ante tal regalo. Sus amigos, agachados a su lado, aún llevaban la carga de su angustia. Sin embargo, hoy era diferente, algo había cambiado en Job. Con su voz temblorosa pero fuerte, se volvió hacia ellos y dijo, mirad, amigos, el sol vuelve a brillar, y con él, se reaviva la llama en mi corazón. Aunque el camino es espinoso y pesado, me aferro a la promesa de que mi Redentor vive. Job 7 y 25, Elifaz, con rostro expectante, replicó, Job, te observamos, y en tu aliento hallamos un destello de luz. Pero, ¿cómo no podemos discernir la razón de tal sufrimiento? No es algo que puedas ignorar. Con dolor en su mirada, Job respondió, he clamado a Dios en mis desiertos y he mirado la justicia entre las llamas de mi aflicción. Pero soy hombre, y mis caminos son limitados. Él sabe por qué ha permitido esta prueba, aun cuando no lo entiendo. Job 7, 17-18. Sus ojos se elevaron hacia el firmamento. En él, las nubes danzaban en una coreografía celestial, y Job sintió que la presencia del Altísimo lo rodeaba. Imagino un cielo donde la gloria de Dios se revela a través de la fragilidad humana. Quizás mi sufrimiento es solo una página en el relato de su grandeza. Mientras hablaba, una brisa suave surgió, trayendo consigo el susurro divino. Serás un testimonio, Job. Tu lección será el fundamento de la fe para aquellos que vendrán después de ti. Resonaba el eco en su mente como un antiguo sello de verdad. Elifaz y sus compañeros, aún sombríos en su entendimiento, comenzaban a intuir la profundidad de las palabras de Job. Zofar, quien había permanecido en silencio, finalmente se atrevió a interrumpir, pero, hermano, ¿qué hay de la condena que muchos merecen? ¿Cómo puede una calamidad traer luz? ¿No es la justicia de Dios también la rectitud de nuestra condición caída? Job, con la sabiduría adquirida a través del sufrimiento, respondió, es cierto, la justicia de Dios es perfecta, pero acuérdense, amigos, nuestra visión es limitada. Él puede traer buena de lo malo.
A veces la vida despierta del polvo cuando el dolor se vuelve semilla. Isaías 61, 3. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La verdad comenzó a arraigarse en sus corazones, cuestionando su entendimiento preconcebido. Job, aun con su pena sin aliviar, sentía que una nueva revelación florecía en su interior, un acto de confianza que lo consumiría. En la profundidad de mi desazón, veo la posibilidad de un futuro más brillante. Si mi historia es un hilo en el glorioso tapiz de Dios, qué maravilloso es ser parte de tal obra, exclamó. No había un significado aún más profundo en su sufrimiento. Mientras miraba a sus amigos, se sintió impulsado a compartir una visión mayor. Entendamos que nuestras vidas son un testimonio del pacto eterno. Cada prueba que enfrentamos nos acerca más a la perfección de su amor. ¿Estáis dispuestos a ver lo que Dios quiere desatar a través de mí? Las palabras de Job resonaron en el aire como un retumbar de esperanza en los corazones de quienes escuchaban. Era un eco que desafiaba el dolor, prometiendo redención en medio de la oscuridad y así, en un instante, el cielo pareció abrirse un poco más, revelando que la historia de Job se entrelazaba con los planes divinos que la humanidad aún no podía comprender. Un propósito mayor se aproxima, uno que cambiará el curso de la historia y revelará la gloria de Dios, murmuró en su espíritu, sintiendo que su jornada solo estaba comenzando. Sin embargo, mientras un nuevo destello de luz iluminaba su camino, una sombra oscura se cernía en el horizonte, trayendo consigo un desafío inminente. Job aún no sabía la magnitud de la prueba que se avecinaba, pero el cielo observaba con gran expectativa. ¿Qué vendría a continuación en este encuentro entre el sufrimiento y la gloria de Dios? Job cerró los ojos, tratando de captar el murmullo del viento que parecía encadenar palabras de consuelo a su alma atormentada. Su corazón latía al ritmo de la esperanza, y en su interior había una lucha constante entre la luz que emergía y la sombra que se acercaba. Sus amigos lo miraban, sus rostros reflejaban confusión y preocupación. De repente, un sonido resonó en la lejanía, como un trueno distante que inquietaba el horizonte. ¿Lo oís?, preguntó Job, entreabriendo los ojos. Una voz se levanta en el aire, un clamor de advertencia que nos llama a la reflexión. Elifaz asintió, reconociendo la gravedad de la atmósfera, mientras los otros se encogían a su lado. Job, impulsado por un ímpetu sobrenatural, se puso de pie. El camino es estrecho para aquellos que buscan la verdad. Quizás este es un tiempo de purificación, un momento de confrontar no solo nuestra fe, sino también nuestra moralidad. Estoy decidido a encontrar una respuesta. Mi espíritu no se rendirá mientras busque la cara del Señor, proclamó con voz firme. He decidido confiar en mi Redentor, porque, aunque Él me hiera, en Él hallaré esperanza. Job 1:15, el silencio descendió de nuevo, mientras los amigos de Job contemplaban cada palabra que salía de su boca. Era como si su corazón estuviera trasladando el fuego del sufrimiento a un deseo ferviente de conocer a Dios en lo más profundo de su ser. Cuando Job cerró los ojos nuevamente, buscó el refugio divino en la oración, su voz ascendía juntamente con el aliento del viento. Señor de los ejércitos, revela la razón detrás de mi tormento. No soy más que polvo, pero mi voz anhela tu respuesta. En la incomprensión de mi sufrimiento, busco tu propósito. Salmos 39, 12. Al decir esto, una explosión de luz se adhirió a su súplica, y una paz indescriptible comenzó a calar en su ser. No pasó mucho tiempo antes de que una sombra más oscura, con un aire de desafío, apareciera ante él. Era él, el adversario. ¿De verdad crees, Job, que la fidelidad será reprensible ante el juicio de Dios? La voz venía con frialdad y burlas. Has pasado por mucho, pero tu corazón sigue atrapado en la danza de un Dios que se oculta de ti. ¿No es esto todo un engaño? Job pasó un instante en silencio, intentando discernir la esencia de tal provocación. La angustia se apoderaría de su alma si no fuera por la firmeza que crecía en él. Tu voz puede ser seductora, pero no me engañaré. Mi fe no se basará en el esplendor temporal de la prosperidad. Job 31, 24, a su alrededor, Elifaz, Bildad y Zofar temblaban, atónitos ante el intercambio que se llevaba a cabo. La atmósfera se tornaba eléctrica. La lucha por la fe de Job era reflejo del verdadero combate espiritual que atañía a la humanidad. No me dejes caer en la desesperación, oh Dios de mi salvación. En ti siempre encuentro una respuesta, clamó Job. De repente, una luz aún más brillante inundó el entorno, como si el cielo mismo abriera sus puertas. Job, escúchame. Aún hay más en la trama de tu sufrimiento que entenderás, resonó una voz profunda, no desde las sombras, sino desde la plenitud de luz.
Tu prueba es solo un capítulo en un relato eterno que cambiará no solo tu vida, sino la de todas las generaciones venideras. El corazón de Job vibró al escuchar la revelación. Aquello era más que su lucha individual, se abría un plano cósmico del propósito divino. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez, eran lágrimas de revelación profunda. ¿Qué es lo que se avecina, Señor? ¿Cuál es tu plan? La voz continuó: te estoy preparando para ser un reflejo de mi gloria, Job. Un testimonio vivo en la batalla entre el bien y el mal. Quiero que comprendas que, aun en tu sufrimiento, mi mano está contigo. Recuerda, el Redentor siempre está a la puerta de la aflicción. Mientras las palabras de promesa resonaban en su ser, Job sintió que su espíritu se elevaba a nuevas alturas. Su dolor no sería en vano. Ya no temía a la sombra que se cernía, porque su fe estaba arraigada en el amor eterno. Aferrándose a la promesa de Dios, supo que algo mayor se estaba gestando a lo largo de esta historia, una revelación que iría más allá de los límites de la comprensión humana. Y así, con cada palabra divina, Job comprendió que su viaje apenas comenzaba, y el cielo, asombrado en la magnitud de su revelación, aguardaba con expectación su respuesta. ¿Qué le depararía el destino? ¿Qué nuevas alturas de fe y prueba acechaban el horizonte? Mientras Job se mantenía en la luz de la revelación, los vientos empezaron a acariciar suavemente su rostro, como un susurro divino que le otorgaba ánimo. Sus amigos, aún temerosos, no podían apartar la mirada del fulgor que lo rodeaba. Era como si estuvieran presenciando a un hombre renacer en medio de cenizas, un testigo del poder de Dios manifestado en su sufrimiento. Job, con la voz entrecortada pero firme, se volvió hacia sus tres amigos. Hermanos, no permitáis que la tristeza engulla nuestros corazones. Cristo ha hablado sobre nosotros. En medio de nuestra lucha, hay una promesa, un propósito que se desliza en la tela del sufrimiento. La sabiduría de Dios es insondable, y su plan se despliega frente a nosotros incluso cuando no lo podemos ver. Elifaz, abrumado por la profundidad de las palabras de Job, respondió con cierto titubeo: pero, amigo, ¿cómo podemos entender lo que el Señor está haciendo? ¿Cómo podemos hallar consuelo en medio de su ira? La aflicción que hemos visto caer sobre ti es como una tormenta furiosa, y, sin embargo, tú hablas de fe. Escuchad, exclamó Job, con un brillo renovado en sus ojos. Aunque las tempestades amenacen mi paz, sé que Él está conmigo. Él es mi Redentor, y aunque mi carne se marchite, en mi carne veré a Dios. Job 19, 25-26. La convicción llenaba su voz, resonando en el corazón de sus amigos, poniendo una semilla de esperanza en medio del caos. 10 días claudicaron entre llantos y debates, pero el nivel de angustia comenzaba a ser reemplazado por una fe inquebrantable. Job continuó hablando con una elocuencia divina. El camino de la vida se mantiene en la oscuridad antes de la luz. En su tiempo manifestará su gloria. Aflicciones pueden llegar a ser nuestros maestros, moldeándonos, refinándonos en el proceso. Aquel que busca hallará. Zofar, quien había permanecido en silencio, sintió que algo dentro de él cambiaba. ¿Podría ser que nuestras limitaciones para entender el dolor de Job nos han cegado?, preguntó, reflexionando. ¿Quizás lo que parece castigo es en realidad un proceso divino de purificación? La revelación tocaba la orilla de su entendimiento y el eco del argumento se elevó en sus corazones. Cada hermano miraba sus propias aflicciones, sus propios errores, y pensaban, uno a uno, que tal vez ellos también pudieran ser parte del plan divino sin comprender su propósito. Y mientras Job le hablaba a sus amigos de la esperanza, aún en el corazón de su prueba, una más siniestra figura observaba desde las sombras. El adversario, todavía atento, murmuraba entre dientes: ¿será posible que la fe de Job perdure? ¿Cuánto durará esta llama de esperanza? ¿No puedes ver, oh Job, que el cielo te ha abandonado? ¿Puede un hombre ser realmente fiel sin recompensas? Job, entendiendo la insinuación del enemigo, respondió con decisiva claridad. Soy un siervo, y, aunque caiga, en mis caídas volveré a levantarme. Mi fe no descansa en mi estado presente, sino en la promesa de su nombre. Cada golpe que recibí, por su propósito, he de verlo como un paso a una gloriosa revelación. A medida que Job hablaba, una angustia contenida se intensificaba. ¿Acaso no entendéis?, preguntó con fervor. Es en este lugar de debilidad que Dios manifestará su poder. Cuando parezca que no hay salida, recordad que todo esto es parte de su historia, que aún nos supera. De pronto, un temblor sacudió el suelo, como un eco del mismo corazón de la tierra.
Los cielos se oscurecieron por un instante, y un profundo silencio llenó el aire. Una luz atravesó el espacio, más brillante que antes, llenando el entorno con un resplandor divino. Job, escucha la voz del Altísimo. El sufrimiento es el puente hacia la gloria, resonó la voz celestial, y Job sintió que su corazón palpitaba al ritmo de dicha revelación. Tu fe será la luz que iluminará el camino de muchos, continuó la voz. A través de cada prueba, se revelará un nuevo amanecer. Job, lo que has padecido no es solo para ti, sino para ser testimonio a las generaciones. La lucha que enfrentas es parte de un plano eterno y así, un nuevo eco de entendimiento comenzó a vibrar en Job. Su viaje apenas iniciaba, y el cielo mismo testificaba del majestuoso plan en marcha. ¿Qué grandes maravillas aguardaban al final de su sufrimiento? ¿Qué nuevas realidades de la revelación se elevarían desde su dolor? Una expectativa divina flotaba en el aire mientras su espíritu se preparaba para avanzar, acompañándolo en la búsqueda de la verdad. Mientras la luz celestial se desvanecía, los amigos de Job permanecían en un aturdido silencio, asombrados por la presencia palpable de lo divino. El miedo y la tristeza habían inyectado un nuevo sentido de temor reverencial en sus corazones. El rostro de Job, iluminado por el conocimiento sobrenatural, parecía haber adquirido un brillo eterno. Sin embargo, el enemigo, aún en la penumbra, se regocijaba en su maldad, buscando la manera de socavar la esperanza recién sembrada. Job, sintiendo la atmósfera cargada de incertidumbre, dio un paso al frente. Hermanos, no perdáis el corazón. Este es el tiempo para fortalecer nuestra fe, para recordar las promesas que nos fueron dadas. Aquellos que miran hacia el cielo nunca serán defraudados. Los ojos de sus amigos, alcanzando un nuevo nivel de entendimiento, comenzaron a absorber cada palabra. Elifaz, aún conmocionado, sugirió, ¿acaso no es esta prueba una especie de fuego que consume las impurezas de nuestra fe? Job, tú eres el oro refinado en la fragua del sufrimiento. La afirmación trajo consigo un aire de desafío. Zofar asintió, sintiendo el eco de la verdad revelada. Si el fuego no quema lo que es puro, entonces no es posible que, a través de esta prueba, Dios esté separando lo que no le agrada. A medida que los 4 hombres contemplaban sus circunstancias, un temblor inquietante recorrió el aire. Una sombra se deslizaba en el borde de su visión. El adversario, iracundo por el fervor renovado de Job, comenzó a murmurar en la oscuridad. ¿Seguirán creyendo? ¿Por qué? Porque Job ha hablado de la fe, sin embargo, ¡qué ceguera! Las llamas del sufrimiento aún están por intensificarse. Veamos cuán firmemente podrán sostener su luz ante la próxima tempestad. Cuando las cosas se pongan peor, dirá que el Señor lo ha abandonado. Su fe caerá. Susurraba el adversario, mientras su malevolencia se inundaba en el aire. La oscuridad intensa pareció conllevar una ominosa premonición sobre lo que estaba por venir. En lo profundo de su ser, Job sintió el peligro acechante, y con un aliento profundo, se dirigió a sus amigos: no temáis lo que pueda venir. Bienaventurados son los que confían en el Señor, pues en él hallarán refugio. Con cada palabra, Job reafirmaba la promesa de que cada prueba poseía un propósito sobrehumano. Recordad, instó, no somos simples actores en esta obra, sino figuras en el origen de un plan que trasciende nuestro entendimiento. El testigo de la verdad está con nosotros. En ese instante, el cielo se hizo eco de su fe, y un viento del norte se levantó, trayendo consigo un murmullo que resonaba con las verdades celestiales. Era la voz del Altísimo la que de nuevo se hacía escuchar, reafirmando su soberanía. Job, tu resistencia inspirará a los que vendrán después de ti. Te he llamado para ser un faro, una verdad viviente que dará testimonio ante los hombres. Los amigos de Job, sintiéndose empoderados por ese mensaje, comenzaron a reconocerse como parte de un plan mayor, contagiados de un valor que parecía fluir de la esencia misma de Job. Así, con renovadas esperanzas, se comprometieron a estar juntos en la lucha, sabiendo que Dios obraba aún en lo oculto. Cuando la voz de Dios se desvaneció, quedó un silencio reverencial, y el viento se marchó, dejando en su estela una profunda convicción en cada uno: pronto, Dios transformará nuestras lágrimas en testimonio. La noche cayó sobre ellos como un velo, pero en sus corazones ardía una llama que prometía cambiar todo. Sin embargo, no sin una prueba final en el horizonte, el adversario se replegaba, formulando sus planes oscuros. Si en la escasez no cede su fe, pensó, entonces deberé inducir a la desesperación. Así, mientras el ciclo de prueba giraba, el cielo también se preparaba para pronunciar la verdad que aún no había sido revelada.
¿Qué aprobaciones aún aguardaban? La historia de Job y su fe comenzaba a tejerse en las narrativas eternas de Dios, y en la penumbra, un plano divino se entrelazaba, dejando al mundo expectante de lo que estaba por venir. El silencio de la noche se prolongó, envolviendo a Job y sus amigos en una atmósfera de expectación. En el corazón de Job, una prodigiosa batalla espiritual se estaba librando. El temor del adversario parecía danzar en el aire, como una sombra acechante esperando el momento propicio, pero Job resistía, arraigado en la fidelidad de su Creador. De repente, un destello de luz resplandeció en el horizonte, como si el mismo cielo se abriera en respuesta a la ferviente fe de Job. Un ángel del Señor descendió, y sus vestiduras brillaban con la gloria del Altísimo. La presencia celestial provocó que el rostro de Job se iluminara de un modo que desbordaba aquellas tribulaciones que había enfrentado. El Creador ha escuchado tus súplicas, Job, proclamó el ángel, su voz resonando con poder. Tu perseverancia será el eco de un legado que servirá a las generaciones futuras. Tu sufrimiento no es en vano, hay un propósito, aun si tus ojos no lo ven. Zofar, con el corazón lleno de preguntas, exclamó, ¿cómo puede ser que en el sufrimiento haya gloria, oh ángel? ¿Cómo puede la oscuridad engendrar luz? El ángel, con dulzura y firmeza, respondió, la gloria de Dios se manifiesta en medio de las pruebas, el sufrimiento es la sala donde se forja la fortaleza. Sin dolor, no hay compasión, sin pruebas, no hay revelación de carácter. Job, has sido elegido entre muchos, tu historia se escribirá en los corazones de aquellos que vinieron después de ti. Job, con una calma sobrehumana, levantó su rostro hacia el cielo. Señor, incluso en el sufrimiento, sé que tú estás conmigo, susurró. Si las lágrimas son mis ofrendas, que broten de mi ser como testimonio de tu fidelidad. Transfórmame, oh Dios, y que esta lucha no sea en vano. Mientras las palabras de Job resonaban, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo susurros antiguos, voces de los profetas que habían caminado antes que él. A través de ellos, Job sintió la cercanía de todos aquellos que sufrieron por la verdad, uniendo su sufrimiento con el de otros, su fe convirtiéndose en un hilo dorado en la historia de la redención, pero en la penumbra, el adversario, furioso, susurró con desdén. ¿Qué es lo que puede hacer un hombre en su miseria? Él se quebrará cuando el dolor lo abrace aún más fuerte. Su espíritu será doblegado al final. Así pensaba, mientras se preparaba para lanzar la siguiente embestida hacia Job. En ese preciso instante, el ángel elevó su voz, como un trueno que dispersa las nubes. Escucha, adversario, que el plano de Dios no puede ser frustrado. El que sostiene en su mano la vida de Job tiene preparado un desenlace que jamás podrás desviar. Sudarás en vano, pues el propósito es un misterio que solo el Altísimo comprende. Y así, el cielo y la tierra parecían entrelazarse, como el tejido de un tapiz divino. Job, envuelto en la fe que lo sustentaba, ya no era solo un hombre en sufrimiento, sino un instrumento en manos del Creador. Su voz, aunque quebrantada, resonaba con la fuerza de la verdad, Jehová da y Jehová quita, sea bendito el nombre del Señor. La noche cedió un espacio entre las estrellas, y una nueva mañana se aproximaba. Job y sus amigos tomaron conciencia de que estaban en el umbral de una batalla que iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. La sombra del adversario continuaba acechando, pero una certeza divina emanaba del cielo, el plan soberano de Dios estaba en movimiento, y lo que aún no había sido revelado traería con ello redención y gloria. ¿Qué es lo que Dios realmente tiene reservado para aquellos que son fieles en medio de la tormenta?, murmuró Job para sí mismo, mientras el eco del cielo continuaba resonando en su corazón. La lucha apenas comenzaba, y en la penumbra se vislumbraba la alborada de una esperanza que cambiaría todo. Job despertó al nuevo día, sus ojos fijándose en el cielo despejado, donde las primeras luces del alba dibujaban tintes dorados sobre el horizonte. Sintió la brisa suave en su rostro, una caricia de consuelo que apenas podía atenuar la carga que llevaba en su corazón. Con un suspiro profundo, se levantó de entre las cenizas y miró a sus amigos, cuyas facciones aún estaban marcadas por el asombro ante el encuentro con lo divino. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Elifaz, su voz ansiosa como un niño que busca en la sabiduría de un anciano. El ángel ha hablado de propósito y legado, pero nuestra vista es oscura ante el futuro. Job se volvió hacia ellos, la firmeza en su voz contrastaba con la fragilidad de su cuerpo desgastado. No temáis, nuestra carga no es solo la mía. La gracia de Dios cae sobre todos nosotros. Lo que hemos de aprender es más valioso que nuestras riquezas pasadas. Aún en el sufrimiento, tenemos un propósito.
En el aire se sentía una tensión casi palpable, como si el mismo cielo se preparara para un nuevo despliegue de gloria. La angustia de Job y sus amigos se entrelazaba con la expectativa del cumplimiento de una revelación mayor. Pero el adversario, desde las sombras, observaba con astucia, esperando el momento exacto para atacar de nuevo. En ese instante, un nuevo murmullo de viento se levantó, trayendo consigo palabras de poder a los oídos de Job. ¿Acaso no sabes que el enemigo siempre buscará sembrar la duda? Resonó una voz que parecía provenir de los propios cielos. Mira, Job, la fidelidad se forja en el fuego de la prueba, y cada lágrima que derramas cuenta ante el trono del Altísimo. Job cerró los ojos, sintiendo la profundidad de estas palabras. Había veces en que el dolor parecía ser un océano interminable, pero estos recordatorios lo animaban a seguir adelante. Dame fuerza, oh Dios, clamó desde lo profundo de su ser. Que en cada momento de debilidad, yo me aferre a tu promesa. Entretanto, Zofar, con intenciones de consuelo, reveló su inquietud. Oh, Job. A veces siento que la balanza se inclina hacia la condena, que el castigo es más ligero que la justificación. ¿Acaso no ves que las palabras de los hombres ornamentan tu miseria? ¿Qué esperas, más que el fin de esta angustia? Job, con paz inexplicable, miró a su amigo. Los hombres pueden murmurarse unos a otros, pero es la voz de Dios la que define mi destino. Él no dejaré que el temor de la traición ahogue mi fe. Recuerda, hermano, en Romanos se nos dice que, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. El amanecer continuó su trayecto, iluminando el entorno, pero, cuando la luz pareció alcanzar su máximo esplendor, una tormenta oscura se alzó en el horizonte. Era una manifestación del adversario que venía con el propósito de sembrar confusión y desesperación. La tierra tembló levemente bajo sus pies, mientras que estructuras invisibles comenzaron a romperse en el mundo espiritual, dando lugar a un enfrentamiento profundo y real. «Vas a seguir con esperanza, Job», susurró el adversario con una voz burlona en la brisa helada. «Porque yo te traigo el mensaje de desolación. No te mires a ti mismo, mira a tus pérdidas. El mundo se desmorona a tu alrededor». Con la voz temblorosa pero firme, Job respondió, «No me moveré. Mi Redentor vive, y al final, se levantará sobre el polvo». Job 7:25. Cada palabra de Job iluminó la oscuridad que parecía rodearlo, convirtiéndose en balas que desafían la misma muerte. La batalla se intensificó, un cruce de fuerzas que parecía reverberar en el mundo espiritual. Luego, en un momento de aparente calma en medio de la creciente tormenta, Job sintió un peso más ligero sobre su corazón. Un profundo susurro se coló en su alma: esta lucha traerá consigo una revelación. Dentro de tu agonía yace el secreto de un nuevo amanecer. Prepárate, Job, porque el desenlace de esta prueba está a punto de revelarse. La tensión se cortó como un cable, y la fe de Job se afianzó más en sus convicciones, consciente que lo que se avecinaba era un cumplimiento en la promesa de Dios. Desde lo profundo de su ser, nacía un nuevo grito de esperanza. En sus labios brotó un canto de victoria que resonó en los cielos. Con la mirada fija en el horizonte, Job se preguntó a sí mismo, ¿qué es lo que realmente está por venir, que es tan grande como el propósito de Dios para mí? La pregunta flotó en la atmósfera, plantando las semillas de un pronóstico que cambiaría para siempre el curso de su vida y la historia del pueblo de Israel. Una brisa fresca soplaba en la vastedad de la llanura de Uz, llevando consigo el eco de un nuevo amanecer. Job, tras haber atravesado tormentas de dolor y angustia, se encontraba en un momento de confrontación final con su adversario. La sombra oscura que había acechado su vida parecía estar a punto de desvanecerse. En aquel instante, él entendió que había llegado el tiempo para que la historia de su sufrimiento se convirtiera en el relato de su redención. «¿Hasta cuándo me desafiarás, adversario?», exclamó Job, mirando hacia el cielo despejado. «No caeré en la desesperación, pues he visto la luz incluso en la oscuridad. Mi Redentor vive, y estoy aquí para testificar de su fidelidad». Los ojos de Job estaban llenos de resolución, un fuego renovado ardía en su interior. Mientras enfrentaba la penumbra con fe, una voz resonó desde el cielo, clara y potente: «Job, es tiempo de que el mundo escuche tu historia. A través de tu dolor, muchos hallarán esperanza. Esta prueba no es solo una carga, sino una preparación para un legado de gloria». Las palabras divinas atravesaron su ser como un torrente de luz, despejando la oscuridad que había capturado su corazón por tanto tiempo. En ese momento,
Job se dio cuenta que su sufrimiento era parte de un propósito mayor, uno que tocaba no solo su vida, sino que resonaría a lo largo de las generaciones. Te alabaré, Dios mío, porque a través de esta guerra interior, has forjado mi carácter. Cada lágrima vertida ha sido una parte de esta historia que ahora tú escribes, dijo Job, elevando su voz con reverencia. El adversario, ahora burlón y frenético, intentó arrebatarle esa fe. Tu fe es una ilusión, Job. ¿Qué ha ganado a través de su sufrimiento? Mira todo lo que has perdido, murmuró, aunque su voz empezaba a desvanecerse a medida que Job se llenaba de convicción. ¿Acaso no ves que esto solo te ha traído más dolor? No, respondió Job con fervor. Todo lo que he perdido se ve eclipsado por la gloria que vendrá. Él me levantará, y yo veré la luz de su gloria. Salmos 27, 13. De repente, la oscuridad comenzó a retroceder, como si las palabras de Job fueran la luz capaz de desvanecer cualquier sombra. Él, con cada vez más seguridad, invocó el poder de Dios. Las pruebas son solo un paso hacia la revelación de su grandeza. El sufrimiento es un maestro, y lo abrazaré si ese es el camino hacia la gloria. Con un fervor inquebrantable, Job se puso de pie, y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se unieron a él, sintiendo la fuerza de su fe. Comenzaron a alabar al Señor, sus voces resonando como un coro celestial, llenando el aire con alabanzas y proclamaciones de esperanza. Cada palabra pronunciada era una batalla ganada en el campo espiritual, revelando que el adversario ya no podía sostener su sombra sobre ellos. Mi alma se regocija en el Señor, porque en medio de este fuego, he encontrado un propósito divino. Él me ha forjado, y en mi debilidad, he hallado fortaleza, proclamó Job, sintiendo su corazón repleto de gratitud. Y en ese instante, el cielo se abrió, liberando una luz resplandeciente sobre Job, y una voz poderosa dijo, Job, has perseverado. Como resultado de tu fe, escuchas la proclamación de gloria, la que traerá restauración. Todo lo que perdiste será devuelto, y más. Las palabras del Altísimo fueron un bálsamo para su alma. Job sintió esperanza brotar en su corazón, como si cada palabra divina hubiera echado raíces en su ser. El sufrimiento fue transformado en testimonio, y el vacío, en plenitud. Así, Dios restauró las riquezas de Job, dándole el doble de lo que había perdido, y bendiciéndolo con una nueva familia. A través de su testimonio, miles reconocieron la grandeza de Dios en medio de las pruebas. La historia de Job se convirtió en una luz guía, la evidencia de que las dificultades pueden ser el camino hacia una revelación más profunda de la fidelidad divina. El sol brillaba en lo alto, y Job, ahora con un rostro resplandeciente, dio gracias al Señor por cada día que le fue concedido vivir. A ti, oh Dios mío, que has estado conmigo en cada tormenta, cada lágrima y cada sombra. Eres digno de toda alabanza, concluyó Job, colmado de gratitud. El legado de Job se consolidó, y cada generación posterior admiraría su fe a pesar de las pruebas. Mi Redentor vive y será visto en su gloria, resonaría en los corazones de muchos que vendrían tras él, inspirando a generaciones y dejando un eterno eco que honraba al poder restaurador de Dios. No fue solo su historia de sufrimiento lo que perduró, sino su legado de fe y victoria. Job se convirtió en un faro de esperanza, recordando a todos que, en el sufrimiento, hay un propósito y que siempre hay luz al final del túnel. ¿Necesitas suscribirte ahora? Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan el poder de la fe. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final, y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir la luz que trae esperanza.